Hay una especie de trap que, bueno, también de rap, pero sobre todo está presente en ciertos estilos de trap, que justamente a su vez es un estilo muy épico, muy como que es ponerle júbilo al flow y que yo sentiría que es como el equivalente del indie precisamente en estos terrenos. Sobre todo, seguramente lo ubicarán muchos que sean fans, por ejemplo, de de Juice WRLD, que Juice WRLD fue quien lo hizo bastante famoso, quien lo puso en la punta de la lanza de pues los cloud rappers, también un poco de los mumble rappers y bueno, en este tipo de estilos. Sin embargo, pues también es difícil que lleguen a sobresalir o a permanecer mucho tiempo artistas, pese a que desde luego hay ciertos elementos de este estilo, como por ejemplo los vocoders, el autotune constante que sí llega a influir a otros tipos de rap. Uno de los que más se ha beneficiado de este estilo y que sin embargo también ha sabido mantener es Lil Yachty, que no lleva ni una década tal cual en la escena y sin embargo en ese poco tiempo ha lanzado varios mixtapes, ha lanzado varios discos, acaba de lanzar su quinto disco que es justamente Let's Start Here, que es el que acaba de salir, ha lanzado singles que de hecho lo han nominado a Grammys. Y la verdad es que ha sabido mantenerse, tiene una mente bastante equilibrada, tiene una parsimonia muy buena, tiene unas muy buenas letras, de repente muy conscientes, ha sabido mantenerse un tanto alejado de ciertas controversias, pese a que estuvo por ahí metido con una compañía de cryptocurrency, que sin embargo también estuvo Jake Paul, en fin, bueno, es más como en lo general, pero personalmente la verdad es que Lil Yachty sí ha sabido pues mantener esta personalidad e ir creciendo a un paso bastante constante, pero bueno, en este caso Let's Start Here sí presenta un crecimiento muy interesante de inicio. La verdad es que esta es una recomendación obviamente para quienes gusten del rap, obviamente para quienes gusten del trap, pero también para aquellos que gusten del indie, y es que ya se veía notar un poquito de experimentación en alguno de sus discos, que técnicamente su primer disco es Teenage Emotions del 2017, y ahí te mete lo mismo trap, que lo mismo mumble, que lo mismo flow medio lúdico, que lo mismo rap gangsta. La verdad es que es muy bueno. No sé si ese Lil Both o Nothing to Prove, esos tres discos son buenísimos, así como los fue sacando, era pura calidad y de hecho cada vez iban mejorando. No sé cuál de los tres decía sea mi favorito de él. Inclusive por encima de Let's Start Here, que decía es un poco más indie, más rock indie por momentos, pero ahorita llegamos a ese. El caso es que Teenage Emotions, Lil Boat 2 y Nothing to Prove seguramente les llamará la atención. Decía, con el paso del tiempo, con cada uno de estos discos se va haciendo un poquito más duro, de repente pareciera irse mezclando o tirando un poco más hacia el rap gangsta, aunque más en las rimas, no tanto en las letras, que es así, decía, son muy conscientes, son más de... Son más de la conciencia de dónde está, hacia dónde quiere llegar, pero con mucha reflexión personal, interpersonal, familiar. La verdad es que da gusto ver artistas así de nuevos, así de jóvenes, que se dan cuenta que en ciertos juegos, por ejemplo este juego del rap, es muy fácil que actualmente cualquiera apunte por lo menos hacia estándares muy altos, hacia lugares muy altos, pero que tengan un cierto sistema de valores, pues deja tu complejo, por lo menos, no sé si humilde, pero bueno, sí, por lo menos lo mismo decía, consciente de todas las necesidades, por lo menos de los suyos. La producción también se va haciendo muy buena, los beats, las bases. Hacia Nothing to Prove de repente empieza a meter un poquito de experimentación nada más con ciertos elementos electrónicos. El que sí va a tirarse un poquito más a la experimentación, no decididamente, pero sí se nota, es Lil Boat 3. Ese siento, aquí con Lil Boat 3, que es el disco previo del 2020, sí desde luego notas esas rimas, esa misma conciencia, ese mismo luchar, ese mismo incluso un poco, no predicar, pero por lo menos aconsejar tanto a artistas nuevos como a los escuchas en general, que es algo que me gusta mucho de sus letras. Lamentablemente para mi gusto, Lil Boat 3 utiliza muchísimo este efecto que decía del autotune, tanto que llega a mezclarse de manera casi inherente a este nuevo disco, que de hecho ya estaba por salir desde el año pasado, pero se filtró, y bueno, tuvo que retrasarlo, tuvo que modificar ahí unas pocas cosas, pero bueno, algo de lo que no modificó tanto fue pues hasta cierto punto la verdad es que exagerado uso del autotune, que por otra parte digo, tampoco es algo que sea anormal dentro de este estilo de trap. Let's Start Here tiene dos partes importantes, además del crecimiento de Lil Yachty, ¿no? Dos partes importantes, que una es los invitados, porque son varios, que sobre todo son cantantes de soul. Esa parte es lo que va a darle todavía un aire, pues sí, R&B, obviamente soul, obviamente muy sofisticado, muy elegante,
pero lo indie se lo va a dar el productor, que es Jacob Portrait, que es músico de Unknown Mortal Orchestra. Seguramente si les gusta el indie han escuchado algo de Unknown Mortal Orchestra, y es que este disco pues sí empieza a meter partes indie, pero no nada más en las bases. Este sí se pone un poquito más experimental. Diría que si tuviera uno que definirlo, entre indie y experimental, trap experimental, sí seguiríamos por lo experimental, porque pareciera que va de más a menos en este tipo de inclusiones, de estilos. Sobre todo, desde el primer track de Black Seminole, ese es pues quizás mi track más favorito. Tengo varios tracks favoritos de este disco, pero The Black Seminole es enorme. O sea, la letra, el flow están ahí presentes, no han sido tocados por el tiempo, ni por la fama, ni por el dinero. Pero ahí hay hasta un solo de guitarra, hay melotrones, una batería viva que no esconde nada de los brillos en la producción. Hay cambios de tempo. Ese es un track genial. Honestamente es lo más tirado al... Pues ya inclusive el rock indie le pudiera llegar a quedar corto, pero solamente es ese track. Ese es el único que tiene tantos cambios, el único que tiene tanta orquestación. De a poco va metiendo más fuerza o va pesando más tanto bases como voz, como flow, que obviamente es una parte imprescindible en el rap y en el trap. Pero pues sí, todos los demás instrumentos pareciera que de a poco se van difuminando. Hacia el final del disco están tracks que quizás serían mis menos favoritos del disco, pero por lo mismo de que empieza con muchas luces, con muchos instrumentos, la pues presencia de la influencia de Unknown Mortal Orchestra se siente la primera mitad del disco. Desde Say Something, el track 10, 11, 12... sí se empieza a sentir como que se queda un poquito plano, y tanto autotune regresa sí a sus raíces, por lo menos el disco previo decía Lil Boat 3, pero pues ya como que había dejado un listón bastante alto, por eso decía, se siente que va de más a menos. Invitadas que además conocí porque no conocía ninguna de ellas: Foushee, Justin Sky y Diana Gordon, con quien tiene 2 featurings. Estas 4 participaciones, pero ellas 3 meten un soul enorme. La verdad es que esa parte está genial. Y si... Bueno, pero vamos, no es que lo hubiera deseado o que hubiera preferido, pero porque Lil Yachty ya tiene este sello del autotune, ¿no? Del trap. Pero si él hubiera metido, igual que las invitadas, esta parte vocal que ya había metido previamente, esta parte vocal más natural, sin tanto arreglo, quizás hubiera sido un disco todavía más experimental, o por lo menos más... No sé, es que siento que el autotune me lo rebaja un poco, pero de nuevo es que tampoco es que quiera hacer un disco completamente artístico, artsy, en ese sentido. Pero bueno, la verdad es que si vienes a escuchar un disco de rap o de trap, te vas a llevar una sorpresa enorme, una sorpresa muy grata desde luego, y pues obviamente las voces, los instrumentos, inclusive por ahí por primera vez mete un interludio hablado que es Failure, en donde habla un poco acerca de... Empieza a hablar un poco de los problemas, pero más que simplemente hablar de sus problemas, se pone a pensar en cómo hablar de sus problemas, cuando mucha gente a lo mejor dice que le critica, incluso gente cercana, que ya ha cambiado desde que es famoso y rico, pero él mismo dice, o sea, ¿cómo puedes explicarle un problema de cierta naturaleza cuando lo que ellos consideran rico y famoso en realidad no es sino un paso, un peldaño más, y cuando estás en ciertas ligas te das cuenta de un mundo nuevo y de problemas nuevos? No sé, decía demasiado consciente. La verdad es que sus letras me gustan muchísimo. Eso es parte de lo que me hizo pues seguir escuchando cada uno de sus discos, y al llegar obviamente a Let's Start Here, este nuevo disco del 2023, pues no fue sino un punto todavía más alto. De nuevo, creo que espero demasiado por parte de Jake Portrait y también de Lil Yachty acerca de un disco quizás un poquito más complejo, pero digo, o sea, inclusive las pinceladas que llega a tener de genialidad se suman a las pinceladas que ya tenía de genialidad propia por la misma lírica, retórica, flow y etcétera, y pues no hace sino poner un listón más alto a su discografía, también un poco variada desde el inicio. A pesar de que Lil Yachty ha tenido casi, decía, una década pues picando piedra, teniendo colaboraciones, manteniéndose muy fresco y muy respetuoso hasta cierto punto de ciertas peleas y controversias del rap, no sé si tenga todavía ese nivel como para que pues la crítica especializada voltee a ver este disco. Ojalá y sí, porque creo que sería merecedor ahora sí de un Grammy. Precisamente decía, ya había tenido participaciones que no eran tan sorprendentes y que sí habían sido notadas, así que ojalá finalmente se lo dé. Y además con este crecimiento tan
tan equilibrado que tiene mentalmente, seguramente no será la última genialidad que veremos de él. Mientras tanto, pues ahí está no solamente la recomendación de Let's Start Here, sino de los últimos 5 discos precisamente de este rapero. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.